Seguimos en Metaciencia en la UNT. Lo habíamos anunciado recién, estábamos hablando de mujeres que cumplen un papel destacado. Es el caso de nuestra visita de hoy, Natalia Cistaglo. Ella es arquitecta, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Bienvenida, Natalia, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí disponible para tratar estos temas que nos interpelan, ¿no?, cotidianamente en relación a los territorios, al Estado. Un tema controvertido que nosotros veníamos hablando un poco en otros programas tiene que ver con lo que llaman como la ley de tierras y el freno que puso de alguna manera la sociedad al proyecto original del gobierno, por lo menos en algunos puntos, quizás en los más problemáticos, que tenía que ver con la extranjerización de tierras, ¿no? Un proyecto que tuvo cerca de 18 modificaciones. Y que aparentemente esta vez, por lo menos en parte, se escuchó la posición de la sociedad, de muchos grupos que alzaron sus voces, protestaron el día jueves de la semana pasada. Y te pregunto, bueno, como integrante obviamente de este observatorio que tiene que ver con el análisis de la realidad social, del territorio, ¿cómo analizan ustedes que vienen estudiando sobre la ley de tierras? Porque veía que durante el gobierno de Milei, un informe de chequeado decía que se habilitaron 111 compras de tierras por parte de extranjeros en lo que va del gobierno. Eso que es una cifra importante, ¿no? Y no se debería exceder, de acuerdo a la normativa, el 15%. ¿Cómo estamos hoy y cuál es la posición de ustedes? Bueno, nosotros trabajamos desde el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano, en particular el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales que mencionás, ahí en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, trabajando básicamente principalmente sobre el rol del Estado en la regulación del tema del suelo y de la tierra, en sus distintos niveles de gobierno, ¿no?, el nacional, el provincial y el local, municipal. También hemos trabajado a escala metropolitana. Y una preocupación primera respecto de esta ley, que se llama la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada. La propiedad privada ya está resguardada por principios constitucionales. Hay un artículo de la Constitución que resguarda la propiedad privada. Entonces ya en sí mismo el nombre es una provocación, porque en realidad nosotros consideramos que lo que hay que proteger, de algún modo preservar, es el rol social del suelo y de la tierra, ¿no? Y justamente como vos decís, hay 4 cuestiones principales. Una es la extranjerización, otra es la modificación de la ley de fuego, otra, y esas dos que han quedado desactivadas en las modificaciones que ha tenido y en lo que ha pasado a diputados, pero han quedado 2 artículos que también son relevantes a los temas que tratamos, que son el de desalojo y el de expropiaciones. Y respecto al tema de la situación y cómo estamos, Tucumán ya hay muchos departamentos, en particular, por ejemplo, el de Cruz Alta. Hay observatorios y trabajos que vienen siguiendo un poco la situación de todo el país. En particular en Tucumán hay varios departamentos, como el de Cruz Alta, que ya superan el 15% de venta, digamos, de tierras en manos de extranjeros, ¿no? Entonces, de algún modo, esta ley pretendía sacar ese freno justamente a otras empresas y otras corporaciones, bueno, a capitales y a la posibilidad de regular del Estado y a la capacidad del propio Estado del aprovechamiento de sus recursos naturales, ¿no?, y de sus tierras. ¿Y cuál era la postura de ustedes? ¿Es necesario poner un freno? ¿Es necesario que el Estado diga no se puede vender estas tierras? Digo porque el tema de las tierras limítrofes, por ejemplo, la frontera, pasar de un país a otro, el tráfico, no sé, la autonomía del país, la soberanía. Entendemos que la ley de tierra actual y las modificaciones van en contra de eso, van en contra de la capacidad del propio Estado de regular el suelo, los límites y su propia soberanía, que es la capacidad de poder decidir sobre sus territorios, sobre sus recursos. En particular esas 2 modificaciones, las que se pretenden, yo creo que van a volver a salir como propuesta. El tema de la ley de fuego, por ejemplo, lo que hacía era quitar la cantidad de años que tenías que esperar, ¿no?, para poder utilizar tierras que se incendiaran, por ejemplo. Antes había que esperar 60 años. En el caso de los bosques nativos eso se había decidido dejarlo, pero se había liberado, por ejemplo, lo de los pastizales. Eso significa que pastizal que se incendiara se podría utilizar a los efectos de por ejemplo, la propia urbanización, ¿no? Entonces, si el Estado no frena eso, no pone algunos límites, podría favorecer
justamente incendios digamos, intencionales para una urbanización más rápida, por ejemplo. Y en el tema de la venta extranjera lo mismo. Bueno, acá Argentina tiene antecedentes que también se han dado sobre todo en momentos en los que el Estado era más débil, en los 90, que era, bueno, Lewis, hay varios nombres por allí de personas que han comprado territorios amplios con recursos naturales y resguardos de agua, ¿no? Claro, porque muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué problema hay que por ejemplo, el caso de Lewis, ¿qué problema hay que compre si no puede comprar el espejo de agua? Pero te compra toda la tierra a la vuelta y te prohíbe completamente, te cerca el acceso, ¿no? La utilización de los recursos naturales. Y además va en detrimento de la función ambiental que tienen esos recursos, ¿no? Las ventas de tierra, incluso en la actualidad, y sobre todo en el caso tucumano, lo que está pasando es que, y en el NOA en realidad, es que las tierras más apetecibles son las vinculadas a la actividad minera, ¿no? Entonces, si no hay frenos del Estado, hay más posibilidades de que a partir de las expropiaciones sobre los territorios que ya no maneja el propio Estado, los capitales sean los que manden, los que pongan las reglas, digamos. Las reglas, exactamente. Y da la sensación que después quedan pocos beneficios para la población, ¿no? Totalmente. O sea, llega una explotación minera a veces, y no sé, quedan sin agua, quedan con problemas, o sea, es como que se extrae mucho, durante un tiempo se da trabajo, capaz que la primera parte de la obra minera, y después ya queda una cantidad de empleo mínima, pero la población queda con los recursos bastante agotados. Sí, en general es así. Las propias comunidades y las propias comunidades son que tienen algún beneficio, digamos, corto, pero a la larga, si consideramos incluso las generaciones futuras y todo lo que eso ocasiona en términos de condiciones ambientales, en general va en detrimento de la población. Natalia, cuando te escucho y pienso por ahí, o la gente que nos está escuchando, o la gente que ha venido escuchando los debates a la vuelta de esto, alguna gente, no por decir la gente, parece que ofrece todo el mundo, pero que por ahí uno se plantea, alguna gente se puede plantear, ¿pero por qué ponerle un límite? En otros lugares no le ponen límite. ¿En otros lugares no le ponen límite a la tierra en manos extranjeras? En otros lugares les ponen más límites, ¿no? En general, y eso en todo sentido, pensando también desde lo urbano, que nosotros trabajamos mucho el tema de las restricciones, digamos, al mercado, porque hay distintos actores, y esto lo podemos trabajar tanto en la tierra más rural, si querés, como en la tierra urbana, en cualquier territorio. Hay distintas lógicas y actores. Está la lógica esa más del mercado, ¿no? Que no es ni mala ni buena, es la lógica del beneficio, del máximo beneficio. Está la lógica de la sociedad, que vive y sobrevive en algunos casos. Y está la lógica del Estado, que es el que tiene la capacidad y posibilidad de regular, ¿no? Y cuáles son los límites, en todo caso, del mercado, de favorecer la función social de los bienes, de los territorios, de los recursos para las poblaciones, ¿no? Y en otros países el tema de las limitaciones son... y eso sí ha sido así históricamente, pero en general son mayores las restricciones que pone el propio Estado para su propia soberanía, su propio, supervivencia, ¿no? Y por ahí parece que hay una cuestión ideológica donde decir, bueno, últimamente, o bueno, por lo menos este gobierno ha hablado mucho de regulaciones como una mala palabra. El Estado no sabe regular, el Estado no se tiene que meter en las cosas de privado. Pero por ello lo llevo a una discusión que se ha dado hace poco en Yerbabuena con el tema del desarrollo de los countries y cómo por ahí grandes extensiones de tierra cortan el paso y es algo que se está exigiendo decir, bueno, pero no podemos dejar simplemente en manos del privado la planificación urbana, porque de repente quedan parches de tierra que están aislados, tengo que dar una vuelta de 1 kilómetro para esquivar un country para llegar a otro lugar. ¿Todo por qué? Porque ha quedado esa planificación desregulada, digamos, ha quedado en manos de un privado que piensa por ahí en un grupo menor de gente y no en el beneficio de toda la sociedad, ¿no? Total, está ese, o por ejemplo el caso de los espacios vacantes o los terrenos vacantes, ¿no? Y en general eso es una cuestión que se queda también sin regular. Ahí hay otras ciudades y otros lugares en la propia Argentina, en el caso de Montevideo hay algunos ejemplos bastante interesantes de recuperación de esos espacios, y ahí, por ejemplo, ahí se podría, en el caso de los terrenos vacantes, ¿no? Que no tienen uso y que son una problemática
problemática para la propia sociedad. Tenemos, ¿no?, el Campo Norte acá, por ejemplo. El Campo Norte, y tenemos los microterrenos en engorde en distintas partes de nuestra ciudad que están sin uso. Yo vivo en la San Juan y Asunción, y hay un terreno que está ahí al menos hace 70 años vacante, un terreno esquina, con un montón de dificultades, y eso el Estado podría imponer o anteponer, digamos, la necesidad de una función social, de que eso se urbanice, y hay un montón de instrumentos que, como digo, en otro contexto posibilitarían que el Estado define el uso que ese terreno tenga que tener para evitar ese terreno en engorde. Y todos estos instrumentos, como en la ley esta de la inviolabilidad privada, lo que evita es la posibilidad del propio Estado de regular que eso sea un terreno que se utilice, que pueda tener un fin social, que pueda ser una plaza, que pueda tener, o que se intime a que eso se urbanice, ¿no? Entonces, tanto eso que vos señalás como el tema de los countries, que no tienen restricciones respecto a la propia circulación de las personas, como por ejemplo la utilización de los terrenos vacantes, que hay también un montón en nuestra ciudad. Tal vez no nos imaginamos el impacto o el beneficio que tiene tener un parque 9 de julio, una plaza cerca de la casa, un espacio verde, donde cuando se vive en departamentos, y como recién decíamos fuera del aire, a veces un poco hacinados acá en San Miguel de Tucumán, el espacio verde es súper requerido, se llena de gente, porque la gente sale a respirar un poco ahí, ¿no? Y lo mismo el caso de los cerros, ¿no? Uno está viejo, va a escalar, va a hacer trekking, lo que fuera, a espacios de repente que uno se encuentre que esté todo alambrado, no, acá no se puede pasar. Claro, esos territorios tienen un fin social y un fin ambiental, ¿no? Y hay muchos otros que podrían tenerlo, siempre y cuando el Estado tenga la capacidad de poder regular, como digo, a los fines de los bienes sociales. Esto que señalas, por ejemplo, estamos trabajando actualmente desde la Facultad de Arquitectura con la comisión ad hoc que articula el Instituto de Planeamiento Urbano, pero también otros institutos, el Instituto de Acondicionamiento Ambiental, no me quiero olvidar, son todos los institutos de la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Historia y Patrimonio, y estamos trabajando justamente en hemos participado en la audiencia pública la semana pasada para plantear estas cosas, cuáles son algunas posibilidades del propio Estado municipal de considerar en relación a, por ejemplo, el bienestar social y ambiental, y cómo desde el código se puede contribuir con una serie de pautas, de recomendaciones y de instrumentos para que las condiciones de construcción de la ciudad y de las zonas que se densifican, o las zonas que se habilitan o que no se habilitan, consideren una serie de cuestiones ambientales, preservación de espacios verdes para su utilización, pero no solo, sino también preservación de espacios de drenaje, ¿no? Para el tema del manejo, digamos, del agua y de las lluvias. Aquí en Tucumán que caen 2 gotas y nos inundamos, digamos. Bueno, todo eso el Código de Planeamiento y Desarrollo Urbano podría considerarlo, porque es el que antepone las reglas a partir de las cuales se urbaniza. ¿Ustedes están planteando una modificación? ¿Qué es lo que un proyecto? Se está discutiendo, el propio municipio está discutiendo una reforma del actual Código de Planeamiento Urbano. Y ustedes están haciendo el aporte. Y nosotros hicimos un aporte multidimensional y multiescalar, porque consideramos que son distintas escalas que hay que considerarse, tanto de la metropolitana, la urbana, como la barrial, que también se ha dejado como escala de considerar. Entendemos que ahí hay la escala barrial tiene que considerarse por la posibilidad, digamos, de articular con la propia población, ¿no? Y tener un pulso de qué es lo que la población necesita, y de distintas dimensiones, ¿no? Ambiental, social, urbana. Esa escala barrial, digamos, ¿qué sería para llevarlo a un ejemplo concreto? En general, el código lo que establece es una serie de condiciones en los distritos, en lo que llama distritos, ¿no? Distritos residenciales, distrito comercial, distrito de características mixtas, y ahí va habilitando condiciones, altura de 20 pisos, en el centro, por ejemplo, o restricciones respecto a los usos, permitiendo si es solo residencia, o permite comercio, o permite otras cosas. Y de acuerdo a eso, se va conformando la ciudad, ¿no? De acuerdo a los usos que habilita o que deshabilita. Y la gente va ubicándose donde puede, en función también del mercado del suelo y del valor del suelo. El tema, lo que decimos de la escala barrial y recuperarla, es que a veces pensar en distritos nos hace olvidar esa escala barrial que tiene identidad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en el barrio Ciudadela, ¿no? Rápidamente por ahí se nos viene a la cabeza ese sector porque tiene unas características barriales, pero no todos los barrios la tienen porque la hemos como abandonado, ¿no?
Entonces hay una serie de el Barrio El Bosque, por ejemplo, bueno, hay una serie de cuestiones que hay que recuperar a los fines identitarios, culturales y de preservación patrimonial y cultural. Lo que termina pasando a veces en la práctica es que el crecimiento urbano se da como se da, digamos, o sea, sin una planificación muy sostenida. Después pasa que está todo concentrado en pocas arterias, congestionado. Y el interior, digamos, las zonas del interior. ¿Cómo ves ahora la nueva planificación, lo que se está planteando para el transporte urbano de lo que... Y bueno, nosotros lo que estamos viendo, bueno, en particular, y creo, porque también para articular con lo de la ley de tierras que estábamos hablando al inicio, lo que está pasando es que hay una debilitación del Estado, digamos, de la capacidad de regulación y de incidir en su propio desarrollo, ¿no? En distintos niveles. Y en el caso del gobierno, en la planificación argentina, bueno, hasta el 2023 tuvo un ministerio, digamos, bueno, en realidad antes se desactivó y después volvió a estar, y ahora ya no tenemos ministerio de planificación, no tenemos subsecretaría de planificación tampoco, que tenía un accionar importante en justamente no solo en el financiamiento, sino también en el sostener el discurso, digamos, y la importancia del Estado en la regulación del suelo y de la tierra. Y en el caso provincial también pasó lo mismo. En el caso provincial también nos quedamos sin una secretaría de planeamiento. Actualmente es una dirección que depende de la unidad del Poder Ejecutivo directamente. Entonces estamos en un contexto donde la planificación de algún modo ha quedado solo como relegada al espacio local, al municipio. Y algunos con muy poca capacidad técnica operativa. En el caso de San Miguel de Tucumán tiene una capacidad operativa y técnica un poquito mayor. Y ahí en lo que vos preguntabas del transporte, estuvimos trabajando, hay expertos en el espacio de trabajo sobre el tema de movilidad urbana, y pensar no solo, sí, pensamos y apostamos, digamos, la necesidad de considerar el transporte público, que tiene una cobertura en términos de física, si se quiere, como en el caso de San Miguel, bastante elevada, pero si después entramos a la frecuencia y al tema de los tiempos, es bastante, digamos, todavía quedan bastantes cosas por hacer. Y también el tema de movilidad en términos de otras movilidades, no solo la de el colectivo, sino pensar, por ejemplo, en las bicicletas, y también pensar en una mayor caminabilidad, ¿no? Y unas formas de moverse de otro modo que no sea el transporte privado. Sí, por ahí lo de la caminabilidad se lo vio reflejado en estas veredas más anchas en el centro. El tema del transporte público se vio con estos carriles exclusivos, pero ahí justo cuando salieron esos carriles exclusivos, las bicicletas salieron a decir, ¿y nosotros por dónde? Exactamente. Y nosotros no estamos pintados acá, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, no hay acciones del municipio que vienen haciéndose en relación a incorporar otras movilidades. Creo que ahí falta todavía, justamente la semana que viene, mañana mismo, mañana es miércoles, el miércoles hay una audiencia pública, van a participar algunas colegas que están trabajando no solo en la facultad y en el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano, sino en otras organizaciones vinculadas a la bicicleta, donde van a plantear justamente algunos aportes en esa línea de la movilidad. Y nos pregunta acá uno de nuestros oyentes qué pasa con la zona del Pedemonte, si está contemplado o no, eso ya queda fuera de lo que sería el debate ahora de San Miguel de Tucumán, eso que tiene que ser solamente Yarabuena a nivel provincial. Sí, en realidad eso queda fuera de la discusión esta de la reforma del código, porque tiene los límites del municipio. Sin embargo, creemos que tiene que considerarse en su totalidad. Nosotros hemos participado de un trabajo hace un tiempo desde la facultad sobre los lineamientos estratégicos metropolitanos para el área metropolitana de Tucumán. Y allí ya se plantearon algunas restricciones respecto a la urbanización del Pedemonte, porque justamente trae consecuencias no solo respecto de la propia disponibilidad y ese terreno de recursos, sino las consecuencias en términos de manejo de agua para otras áreas, ¿no? Las áreas más bajas. Natalia, te agradecemos muchísimo. Estamos ya sobre la hora, como siempre nos pasa. Había una movida respecto esta semana sobre el tema de lo de CONICET. ¿Querías hacer un comentario? Sí, quería hacerle un comentario que, bueno, esta semana, el día miércoles, a las 16 horas en la Casa Histórica, vamos a hacer una movilización que está, articulada con distintos espacios, el Ateneo de Científicos Tucumanos entre ellos, y se llama Me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina. Entendemos que
Hay un recorte de recursos importante en la investigación, en la posibilidad de continuar carreras de investigación, en la posibilidad de desarrollar los propios temas que nos competen y que nos preocupan como país, como provincia, como ciudad, que está con recortes específicos. Así que, bueno, la invitación es a sumarnos a las 16 horas en la Casa Histórica. Perfecto, convocatoria entonces. Y no se olviden que este miércoles y jueves es la Expo UNT, donde se espera la visita de miles de jóvenes para conocer todas las actividades que tiene la Casa de Altos Estudios y todas las carreras. Esto va a ser en el Centro Herrera, algunas de las actividades, en Avenida Independencia del 1900, así que agendar esto los chicos de secundario que están viendo qué seguir. Nosotros nos despedimos. Estuvimos trabajando, Pablito Roldán en la operación técnica, Lucas Barrios también nos acompañó, en este caso Natalia Sistaglo. Muchísimas gracias, Nati. Gracias a ustedes. Mi compañero César Ávila, Carlitos Nieto Peñalver, Dani Orlandi. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo Chau, lunes. chau. Adiós. Adiós.